Saludos amigos, hoy es martes de la economía y están con nosotros, incluso en la misma sala, nuestros tradicionales invitados, el economista Julio Ortega Tous y el ingeniero civil Leonel Carrasco. ¿Cómo son las cosas de la vida? Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día. En 1996, cuando el PLD tomó el poder, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, el Exim Bank de Estados Unidos y todas esas instituciones crediticias multilaterales o de estados dijeron que no tenían dinero alguno para prestar a su sector eléctrico y que por tanto una situación de caos que había en el sector. Ciertamente lo que era toda la infraestructura de generación de la CDS había reducido a un 40%. La capacidad instalada era de un 40%. Yo me acuerdo como ahora, que las dos Intavo, las dos prendidas, generaban como 60 megavatios porque era tan ineficiente, eran tantas las averías que se habían acumulado en las dos Intavo, no habían procesado 1 kilo de carbón mineral en todo lo que llevaban de vida y ya estaban deterioradas. Era una situación calamitosa. Pero ese cierre todo el mundo sabía lo que querían los norteamericanos, que son los que manejan esas instituciones financieras. Era obligar a la República Dominicana a incorporarse a la corriente privatizadora que ya había arropado prácticamente todo el continente. El gobierno dominicano, bueno, no tenía más remedio y lo que hace es que adoptan el proceso intermedio de la capitalización. Y en algunos casos el arrendamiento, como es el caso de los ingenios, los aeropuertos y eso, que nunca se desprendieron de ellos. Julio, por ayer vino una misión del Banco Mundial. Y cuando vio que el gobierno dijo que va a afrontar el tema eléctrico, dijo, nosotros tenemos recursos para el sector eléctrico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cambian así los tiempos? Usted que es un hombre experto en deuda. Él fue director del departamento de deuda del Banco Central. Mira, yo estuve leyendo esta mañana la visita de los representantes del Banco Mundial al presidente de la República. Y lo interesante en esta ocasión es que la visita es de los miembros del directorio. De los miembros del directorio, así es. No de los técnicos, de los directivos y del staff. De alto nivel. Porque los miembros del directorio son los que representan a los países. Fíjense que en la información dice fulano de tal de Rusia, fulano de tal de Filipinas, fulano de tal, que yo creo que es el que nos representa a nosotros también. Y el que encabezaba la misión, que me parece que era un africano, también es un miembro del directorio. Los miembros del directorio en el Banco Mundial tienen una función muy distinta de lo que es el staff y de lo que es los técnicos del Banco Mundial. Porque los miembros del directorio representan los países o grupos de países. Como tú bien dices, en el Banco Mundial no es como en las Naciones Unidas o en la OEA, en donde cada país tiene un voto. En esos organismos, al igual que en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, los países están representados por la cantidad de capital que tienen, que han suscrito. No es un Estado o un voto, sino es, por ejemplo, los Estados Unidos 30%. Estados Unidos tiene como un 30% más o menos. Por su volumen por la suscripción de capital. Entonces tú sumas los países desarrollados y se supone que el Banco Mundial solamente está dedicado a tratar los temas del desarrollo, pero quienes tienen el control accionarial y por lo tanto el control de las decisiones en el directorio del Banco Mundial, que es el que aprueba cualquier proyecto, cualquier iniciativa o cualquier política entre los países desarrollados de Europa Occidental y Norteamérica, controlan un 60, un 70%. Siempre ha sido así.
Por eso los presidentes de esas instituciones, del Fondo Monetario y eso, Europa o Estados Unidos. ellos se lo distribuyen. Ahora por periodo. primera vez pusieron uno que no es europeo, que no es norteamericano, creo que pusieron como un asiático, fue, como para aparentar las cosas. Sí. Eso fue como Ban Ki-moon también, Sí. que es coreano. Entonces, mira, yo pienso que la historia, en cierto sentido, determina cuál es el curso de una institución. Es decir, a mí no me pueden decir a mí que el Banco Interamericano de Desarrollo, o que la Unión Europea, o que la Corporación Andina de Fomento, ahora cambió el nombre, muy bien cambiado, se llama Banco Latinoamericano de Desarrollo. Ah, mira qué bien. Sí, porque cubre toda Latinoamérica, no solo la región andina. Así es. Van a ser X, Y o Z, cuando tú sabes que en su historial eso no está. Es como que te digan ahora, Petrocaribe va a promover la privatización de las empresas públicas. ¿Cómo? No, pero eso no es la línea de ellos. No. Ni ha sido, ni fue creada con esa filosofía. Entonces, nuestra historia en el sector eléctrico con el Banco Mundial, tú recuerdas, comenzó en el año 1990, con el famoso préstamo de los 105 millones. Pero siempre el Banco Mundial ha adolecido, y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional, y todas estas agencias multilaterales de desarrollo, han adolecido de un sesgo terrible, y es que con la estructuración que tiene el sector eléctrico, ellos jamás han puesto el dedo en la llaga, que es el problema de la formación de los precios de generación. Para ellos, lo único que existe es la pérdida. La pérdida, el robo y la pérdida técnica, nada más. El resto de la formación de precios, que es la parte fundamental y por donde se explican muchas cosas. Por ejemplo, a mí yo me lamenté muchísimo de ver de que en el programa, en el presupuesto complementario, casi el 75 o el 80% de los recursos que se agenciaron, yo lo había dicho como un chiste, lo había dicho, que se habían agenciado con la nueva negociación con Barrigol, ahora van para los generadores. Sí, así es. Entonces, hasta que no haya una reforma global en el cual evidentemente los males históricos de robo, de hurto, de baja cobranza sean enfrentados, pero fundamentalmente en donde podamos tener precios de generación al por mayor, porque es precio de generación al distribuidor, y que a sabes puedan ser transferidos a costos razonables, tanto al consumidor industrial, residencial como comercial. El problema va a seguir siendo el mismo, y por eso es tan importante no tanto el cambio de la matriz. Aquí, en un programa que ustedes hicieron, el ingeniero Daniel Boden y el ingeniero José Luis Moreno San Juan le trajeron unos indicadores estadísticos de la energía efectivamente servida al sistema, el 79% de la energía servida era energía producida por medios baratos, vamos a decir, hidroeléctrica, gas natural y carbón, pero que se cobraba mucho más, una cantidad muy superior a esa, como si fuera, pero que el 76% de la energía cobrada es como si fuera energía cara. O sea, producida con derivados de petróleo. Exacto. Sí. Sí. Y es el caso típico de la planta a carbón de Barahona, que genera quemando carbón y se cobra como si fuera, es decir, el combustible que declara es
es Increíble. heavy fuel oil, diésel número 6. Sí. Y eso no se cambia. Y eso no se cambia. Y yo te digo una cosa, desde el punto de vista jurídico, tú puedes llamarle de todas las formas, pero eso es lo que es un robo. Un robo a las arcas públicas. Así es, Julio. Sin embargo, lo que me motivó realmente la pregunta original, para Entonces, darle paso a los invitados. Entonces Espérate, con relación... Es una cosa, Julio, espérate, que yo quería precisarte, porque de eso exactamente, tú sabes, porque has reflexionado mucho sobre esto. Mira lo que yo quiero sacar en colación. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, Bank de los Estados Unidos, que era lo que prestaban para su sector eléctrico hasta ese momento, fueron lo que prestaron para el desarrollo de las plantas iniciales de aquí, de Jaina y de Los Zapas. Desaparecieron, no estaban disponibles. Nos obligaron, por tanto, a pensar en un proceso improvisado de capitalización o de privatización. Pero ahora, cuando ellos ven al Estado que quiere tomar iniciativa y está dispuesto a tomar iniciativa, entonces el Banco Mundial quiere estar presente. De la misma manera que un viceministro de Comercio de los Estados Unidos la semana pasada. Sí, vino a ser el lobista de una... Y entonces vino y a dar garantías de que el Estado va a cumplir con una promesa que había hecho el Departamento de Estado, de que el sobrante de gas natural extraído del esquisto, que va a estar disponible en el 2015, el Estado se lo garantiza a la República Dominicana. A eso vino. O sea, cuando hay oportunidades de negocio, ellos no quieren quedarse fuera. O sea que la deuda el concepto de la deuda y del endeudamiento, que es un concepto que también lo quieren meter. Es otra cosa que preocupa al sector privado. La deuda. Eso es variable. Óyeme, déjame yo hacerte algunas precisiones. Yo era director de la Oficina Nacional de Planificación en el año 1992. De ONAPLAN. De ONAPLAN, lo que hoy es el Viceministerio de Planificación. Y en aquel momento, ONAPLAN tenía la coordinación de la asistencia financiera multilateral internacional y la asistencia financiera en general al Estado. Y el 1 de octubre, no se me olvida la fecha, el 1 de octubre del año 1992, a iniciativa del Banco Mundial, se reunieron aquí los representantes del Banco Mundial, consultores del Banco Mundial y, vamos a decir, la plana mayor, en ese momento el administrador de la CDE, el secretario de Finanzas, el secretario técnico de la Presidencia, el director del INDRI por las presas, en fin, las personas que tenían esta vinculación con el sector eléctrico. Y presentaron un proyecto de privatización de la CDE. No fue que ellos se metieron por debajo, no. Ellos tomaron la iniciativa. Ellos tomaron la iniciativa. Y aquel proceso que yo recuerdo, por la parte del gobierno central lo coordinaba yo, y por la parte de la CDE lo coordinaba el fenecido Moisés Blanco Genao, continuó del 94 hasta el 96 en una serie de discusiones, inclusive en la Universidad Madre y Maestra, que se involucró en tratar de hacer un consenso político entre los partidos más representativos del país, el PRD, el PLD, el Partido Reformista, para definir una política con respecto a la estructura que debería tener el sector eléctrico, que fracasaron, porque el PRD decía que si se privatizaba bajo los gobiernos del doctor Balaguer, se lo iban a robar todo. De ahí salió una misión que fue invitada por la AID de los Estados Unidos, antes de las elecciones del 96, y que visitó, entre otros países, visitó Chile, visitó Bolivia, visitó Argentina. En Argentina y en Chile había sido pura privatización,
sin venta de los activos al sector privado. En Bolivia se tomó una modalidad distinta, que era la capitalización de la empresa pública, que era distinta a la de aquí, porque no es igual tampoco. La de aquí, el 50% quedó en manos del Estado. En Bolivia, ese 50% el Estado se desprendió de él y lo aportó a los fondos de pensiones, como un activo de los fondos de pensiones, para que sirviera de capitalización de los fondos de pensiones. Es decir, la propiedad fue transferida, diríamos, a los trabajadores, un 50%, y al sector privado otro 50%. Y la estructura de administración de los activos capitalizados no fue igual, porque aquí las acciones B, que son las del gobierno, es lo mismo que cero. Es 50-50 para fines de distribución de dividendos. Pero para fines de control de la empresa y de gestión, el gobierno es un convidado de piedra. El gobierno no toma ninguna decisión, ni puede objetar, ni puede decir yo no estoy de acuerdo con esto ni con aquello. A tal punto que Ejeitabo tomó la decisión de vender aquellas plantas que se le compraron en el año 98 a la Jack Alstom, cuando se llamaba Jack Alstom, que era General Electric Alstom. Era una sociedad mixta francesa, inglesa. Británica, sí. Era la General Electric Británica, sí. Cuando se compraron esas 5 plantas de 34.5 megavatios. A gas. Bueno, a gas, era a diésel. Gasoil. Porque ahora se confunde, gas, no gas natural. A gas, gasoil. Que eran plantitas pequeñas, pero que podían ser instaladas en distintos lugares, muy manejables, y que podían ponerse en un ciclo combinado. Estaban preparadas para ciclos combinados. Pues yo recuerdo, la CDE se opuso de todas las formas habidas y por haber a que esas plantas fueran vendidas, pero Ejeitabo la vendió. Plantas que les cortaron, yo recuerdo que la gestión de ese proceso la llevó a cabo el ingeniero de Andino Peña. Le costaron 180 millones de dólares al Estado Dominicano y 4 de las 5 plantitas, o plantas, porque son de 34.5 megavatios, la vendieron en 6 millones de dólares, a razón de 1,5 cada uno, sin prácticamente haber sido usada. Y creo que eso hay una reclamación judicial que lo hizo el anterior director de la CREP. Porque es que el problema de la estructura, además de la estructura de generación, también está la estructura de dirección. Tú no puedes tener empresas mixtas, como es Ejeitabo y Ejejaina, en la cual el Estado no tiene voz. Así es. Ni tiene voto. Así es. Julio, está con nosotros el ingeniero Leonel Carrasco y un refuerzo que ha traído, don Milciades Pérez. Porque, óigame, una que está en una situación un poquito en el aire. Un poquito no. ¿Cómo que un poquito? Es el metro. No, eso es muy lamentable. En la extensión de la tercera línea de metro, hasta este momento se encuentra un poco indefinida. Pero ya se aprobó en el Senado. Sí, pero hoy va a la Cámara de Diputados. Sí, el Senado lo reconoció de urgencia. Pero Juancito, el alcalde de Santo Domingo Este. Juan de los Santos. Juan de los Santos ha dicho que él tiene esperanza de que en algún momento se encuentre una luz en el túnel que indique dónde está el financiamiento indispensable para cumplir con la promesa que él hizo, que él lo iba a llevar por lo menos al megacentro. Buenos días, jóvenes. ¿Por qué es importante el metro? Buenos días. Buen día, el ingeniero. metro es importante porque en todos los países del mundo
llámese de economía deprimida, de economía fortificada, de punta, economía intermedia, pues está recurriendo al sistema de transporte masivo. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte masivo lo que hace es que ahorra por todos los vértices que uno lo mire, que ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra energía, ahorra vida también, y ahorra vida por otro lado porque cantidad de monóxido de carbono no se tiran a la atmósfera. Quiere decir que por cualquier vertiente da su fruto. Nosotros lo podemos ver, como se dice en el idioma cristiano, para muestra un botón. Nada más hay que ir a Santo Domingo Norte para que vean la transformación que ha tenido, sí, ha generado el metro y que ha usufructuado ya a partir de 4 años atrás la avenida Hermana Mirabal en Villamella. Se ha transformado completamente. El valor de la tierra es otro. Sí, el valor de la tierra. Las edificaciones que se han levantado. Sí, claro que sí. El movimiento económico. Pero no únicamente ahí. En la avenida Máximo Gómez también los negocios se han remozado. En la zona universitaria, además, ha habido un reordenamiento de ese mercado persa que había ahí. Pues y ahora se ha mejorado la cosa, ya los buses que llegan pueden bajar y nosotros hemos canalizado la arteria. Bueno, por aquí pasan los minibuses, por aquí las guaguas grandes, por acá los taxis, etcétera, y se ha mejorado considerablemente, de forma que esa pregunta que usted me hace, bueno, no ha caído de que es irrefutable los frutos que ha dejado el metro. Pero además, empezamos ahí sí, eso es, ahí vemos nuestra pantalla, lo que ha surgido del metro, que los segmentos más necesitados son que usan el metro. Ahí está nuestro pueblo, los estudiantes, los obreros, los empleados públicos, las personas que van a las tiendas, a los supermercados, a los hospitales, etcétera, pues son los que lo usan. Mírenlo ahí en la pantalla chica, ese es nuestro pueblo. Y esa obra está dirigida precisamente a ese segmento que no tiene forma de conducirse a los puestos de trabajo, a los estudios, a las plazas de recreo, de compra, deportiva, cultural, etcétera. Sí, porque siendo un medio de transporte, ingeniero, siendo un medio de transporte que parecería ideal para los sectores medios hacia arriba, porque es muy limpio, es moderno, es ordenado, no es bullicioso. Sin embargo, son los sectores populares los que más lo usan y usufructúan. Buenos días, ingeniero. Claro, es lógico porque esa es la clase más desposeída de recursos para viajar. Y en el metro no solamente viajan más económicos, ustedes no sé, ustedes han ido muchas veces que hemos dicho que por cada viaje un usuario del metro en promedio tiene 16 pesos de economía por cada viaje. Ahora mismo el metro ha acumulado en favor de los viajeros, originalmente el primer año fueron 15 millones, luego fueron 30 millones, luego fueron 30, y ahora el año pasado fueron 53 millones anuales de pasajeros. Imagínense cada uno de esos por 16, de que estamos hablando. 4.000 millones de pesos el año pasado en el periodo. Economizó a los pasajeros. A los pasajeros, sin otros tantos, 3.000 y pico de millones de pesos por tiempo de viaje. Y vidas, bueno, y si lo podemos contar vidas. Sí. Y la calidad de vida, por cuando él dice que se ahorra, pero también hay ahorra vida por la calidad además. Ese aumento de calidad de la vida en que la gente puede levantarse a las 7 de la mañana en lugar de las 5 para llegar a su trabajo a tiempo y solamente viajar en el sistema 25 minutos en lugar de hora y media.
eso tiene una respuesta en tiempo de vida A mí me llamó la atención, escúchame que lo interrumpa, que leí en la prensa, creo que fue ayer o anteayer, que vinieron los embajadores 37 los embajadores de 37 países en Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. Invitado por el A embajador. ver el metro de Santo Domingo. De Santo Domingo. Y que toditos quedaron maravillados. Sí. Porque en Centroamérica, creo que el único país que está construyendo la primera línea del metro es Panamá. Panamá, sí. Pero ningún otro lo tiene y probablemente están estudiando alternativas. Yo viví muchos años de mi vida en una ciudad que fue de las pioneras en la construcción del metro. De hecho, aquí lo que hay, los vagones son franceses, en París. Y durante los años que yo viví en París, yo vi vagones de madera, pero también vi vagones que son conducidos automáticamente sin piloto. Sin piloto. Ya París tiene, creo que son 14 líneas de metro, sin contar los tranvías, que ya han construido muchos, y las redes expresas regional, que son trenes ya. Y el metro no se para. En Madrid, donde también tuvo una vinculación muy estrecha por muchos años, en Madrid es permanente la ampliación de las líneas de metro. Una estación nueva, una estación, no una línea, una estación, es motivo de La demanda te va provocando la reacción. Sí, pero aún más, los 2 metros más viejos de América, el metro de Nueva York, por la parte sajona, anglosajona, y el metro de Buenos Aires, tienen más de 100 años los dos. Es más, en Nueva York ahora se está haciendo en la avenida Segunda una extensión de la línea que baja hacia Manhattan, después de 106 años. Y el subte de Buenos Aires en Argentina, que recientemente ahora están celebrando. 100 años ahora. Sí, sí, claro, el día 25 de estos meses, de estos días que van, que nos han hasta invitado. Están también construyendo otra línea más por la ribera del río La Plata. De manera que ese ejemplo que ha traído Julio de Europa, yo se lo he traducido aquí a América. Y también, Julio. No, y en Caracas. Sí, también, sí, claro. Caracas ya va por 6 líneas, creo, de metro. Sí, y en lo que iba a decir, Julio, que Panamá el año que viene ya va a inaugurar su primera línea. El embajador de Panamá hizo la visita, acreditado en Costa Rica, hizo una visita por cortesía del embajador dominicano en Costa Rica. Hizo una visita y estuvo hablando también en esa visita, que yo tuve el honor de acompañar a todo eso excelentísimo, incluyendo rusos, que habían ahí también 2 rusas acreditadas en Costa Rica, hablando primores de aquí. Mírenla ahí en nuestra pantalla. Vamos a ir si se puede. Mira a ver qué dijo la rusa. Rusa, y que tiene vivencia de visitar las instalaciones del metro. Queríamos saber cuál es su opinión con relación a la impresión que le ha causado las impresiones del metro de Santo Domingo. Bueno, es impresionante realmente. Es un metro muy moderno, muy limpio, muy acogedor, muy agradable. Y bueno, puedo comparar lógicamente con el metro de Moscú. Aquí vemos mucha modernidad y espacio, uno se siente muy tranquilo, muy seguro, y eso es muy importante. ¿Qué le parece los aspectos técnicos del metro de Santo Domingo comparado con lo que es el metro de Moscú, que sabemos que es bastante desarrollado? Bueno, respecto a eso, ¿qué le puedo decir? Yo creo que ustedes están a nivel, bueno, mundial, ¿verdad? Como desde el punto de vista técnico, todo es bien cuidado, ¿sí? Y si comparamos con Moscú, es una combinación de antigüedad y modernidad también. Todavía nos falta renovar. Bien. ¿Qué dice que hay?
Hay algo importante que nosotros, que se me ocurre presentar aquí sobre la eficiencia del metro. La gente no piensa, cuando habla en contra del metro o no le da valor a lo que sería el metro, no piensa en algunas cifras económicas a propósito de nuestro invitado permanente aquí, el socio de ustedes, ¿no? Socio, sí. En el programa. Julio Ortega. Julio Ortega. Fíjense, Santo Domingo Norte, La Victoria y el Distrito Nacional tienen una población de 1.5 millones de habitantes. Ajá. Entre las tres demarcaciones urbanas. Eso significa, de acuerdo con los parámetros internacionales, que en una ciudad en desarrollo como la nuestra, deben originarse alrededor de 600.000 pasajeros diarios de transporte público. No estoy hablando, porque si son del transporte en general, incluyendo el privado y el a pie, pues estamos hablando de más, estamos hablando de quizá de más de 1,5 millones de viajes. En transporte público 600.000. Bueno, pues el metro, las dos líneas del metro de esas tres demarcaciones lleva 200.000. ¿Qué significa 200.000? La tercera parte. O sea, solamente en esas dos calles intervenidas por debajo, sin crear un tapón, sin perturbar la vida y el tránsito en ningún punto de la ciudad, está transportando el 33% de los viajes en transporte público que genera la población que vive en esas tres demarcaciones. Hay un factor además, y yo quiero aquí hablar como sociólogo, más que como economista, porque también soy sociólogo. Ah, qué bueno. La sociedad dominicana ha devenido, con el desarrollo de los últimos 30, 40 años, en una sociedad mayoritariamente urbana. Es decir, que del total de los 10 o 11 millones de dominicanos, hay casi un 70% que vive en las ciudades. De esas ciudades, la más grande, de lejos, es la ciudad de Santo Domingo, más su entorno, la área metropolitana del Gran Santo Domingo. Si pensamos en invertir para la gente, y para la gente pobre y de escasos recursos, esta es una inversión de altísima prioridad. Esto es como era en los años 60 la reforma agraria prácticamente, porque esto es la reforma urbana. Esto es adaptar el tejido urbano, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas y por lo tanto donde mayores demandas sociales hay, una inversión para mejorar enormemente, de una forma casi imposible de medir, porque cuando vemos la alternativa, ¿cuál es? Un carro público, una voladora, una guagua de tartalada o un viaje personal de un vehículo que gasta mucho dinero. Es decir, cuando comparamos eso, es de lejos una de las inversiones socialmente más rentables. Miren, a propósito de eso, se está proyectando en esta tercera línea llevarla del puente de la 17 a Megacentro. En una primera etapa. En esa primera etapa. ¿Cuántas estaciones en este? 4 estaciones. ¿Esas 4 estaciones qué potencial tendrían de incorporarle a la actual? Más de 100.000 pasajeros. Más de 100.000 pasajeros. O sea que serían más de 300.000 pasajeros por día que transportarían. Sí mismo es. Pero por eso que Juancito Elozarte estaba pinchando el huevo. Él lo dijo, él citó 28.000 estudiantes, 13.000 no sé cuántas otras personas que son Alcarrizos. No, claro, los Alcarrizos es el único vínculo con la ciudad que tiene los Alcarrizos es la carretera Duarte. Y no solamente los Alcarrizos, por ahí está Pantoja,
está Los Peralejos y más allá Pedro Brán. La ciudad satélite también. Esas ciudades satélites que hay ahí, que Sí. todas funcionan como dormitorios de las personas que trabajan aquí en el Distrito Nacional o en otras regiones de la provincia de Santo Domingo. Significa que el transporte en la autopista Duarte es vital. Ahí hay casi 700.000 personas habitando esas 5 demarcaciones. Pero hay una cosa también que es muy importante, que el Estado debe siempre tenerlo en cuenta. Cuando uno llega, y tú que has viajado tanto, Julio, ustedes tienen que haber sentido lo mismo. Uno llega a una ciudad, uno percibe el desarrollo y el progreso de la ciudad a través del transporte. De la manera como tú encuentras organizado el transporte en una ciudad, tú inmediatamente piensas, aquí hay desarrollo, aquí hay progreso. Entonces, por ejemplo, un asunto muy interesante es lo que sucedió en Guatemala. Guatemala hacían el transurbano, no, un sistema de transporte tipo BRT, Transmilenio, BRT. Y no estaban muy seguros de transformar hasta que hicieron una encuesta. La principal inquietud del pueblo de Guatemala era que así como estaba organizado el transporte, era como ellos pensaban que el gobierno los veía a ellos. Entonces, definitivamente, dijeron, pero si ese es el sentimiento que tiene el pueblo, de que nosotros así que lo vemos, tenemos que mejorarle este sistema para que vean que nosotros realmente no tenemos otra forma. Entonces, eso es muy importante. Muy Mire, señores, qué pena que se nos ha agotado el tiempo, dificultades de Julio se le presentaron para arribar. Sí. La capital se está haciendo tan difícil que al menos que uno salga con mucha antelación puede llegar a los sitios. No, que un carro que se dañe. Sí. Ya por te ejemplo, crea... en la Kennedy que yo uso. Colapsa el tránsito. Sí, colapsa el a esta hora. Es una cosa sorprendente. Bueno, esa es la situación, pero como quiera, la carga de contamos contaminación con ustedes permanentemente, sí, todos los partes. Sí. Hemos hecho de esto una costumbre y la gente se entera de todo el proceso de metro y de los asuntos básicos de la economía, gracias a que le pagamos una asesoría a Julio, que nos ha dado mucho provecho. Faltan muchos cheques. En euros. Bueno, pero están ahí. Y es en euros. Son promesas. Están para la firma. Son promesas. Comercial en euros el contrato. Gracias Hoy por está estar para la con firma. nosotros, Julio. ¿Cuánto agradecemos ese esfuerzo que hacen todos ustedes? Hoy son promesas, mañana serán respuestas. Porque los que más se favorecen son esos, los televidentes y radioescuchas, que por las 3 emisoras nuestras, acuérdense, más el canal 17, lo único que el canal 17 solo lo capta los televisores digitales, reciben estas señales y estos mensajes que son muy orientadores. Gracias de nuevo. Ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sección cultural. Nosotros regresamos mañana. Va a perder minutos.